Y hoy en día nuestro mayor depredador es el trabajo y la carga laboral. Inicialmente, el estrés puede ser beneficioso, la despersonalización. ¿Y a qué se refiere esto? Lo podemos traducir con sí mismo. Hola, soy Vanessa Velarde, médico y amante locamente del skincare y el make-up. En este espacio vas a encontrar de todo, experiencias de vida, tips, conversaciones profundas, consejos de expertos, en fin, bienvenida al espacio de Hablando con Euforia, un espacio para nosotros. Hola, bienvenidos al episodio número 5 de Hablando con Euforia. Tengo cosas nuevas, como pueden notar, un nuevo set y micrófono que sí sirve porque el anterior era muy bonito, pero no sirvió. Hemos ido trabajando, digo hemos porque estamos Karen y yo, trabajando en que cada vez esto se vea un poquito más profesional. Pero recientemente, cuando empecé, inicialmente decía, vamos a publicar una vez al mes, todo relajado, nada de estrés. Luego cuando publiqué o grabé el primer episodio me sentí demasiado emocionada y el primer día grabé 3 episodios ya porque Karen no se puede sentar, se puede sentar. Está parada y me tiene así como, entonces por no hacer ruido no se sienta. Entonces, grabé el primer día, grabé 3 episodios, entonces claro, ya teníamos material para poder subir suficiente contenido una vez a la semana y yo lo vi muy fácil en ese momento. Le dije a Karen, de hecho, toda la semana me decía, yo sabía que íbamos a subir toda la semana, pero creo que al momento en que salga este episodio han pasado 3 o 4 semanas desde el anterior y va de la mano con que he aprendido a decir pausa. Y no significa falta de constancia, sino significa que he aprendido a conocer un poco mi cuerpo y mi mente y a determinar mis necesidades. A la final yo le dije a ella, pues esto es un espacio en el que yo trato de dar lo mejor de mí, hablar de mi experiencia y debo ser coherente y consonante con lo que hablo y de nada sirve que yo esté estresada haciendo un podcast y venir a sonreírles a ustedes de lo maravilloso y lo linda que es la vida, ¿no? O sea, entonces, hoy les voy a hablar sobre la continuación del podcast del episodio pasado. Este tema creo que lo voy a dividir en 2 episodios porque no quiero hacer episodios mayores a 15 minutos porque aburren. Y en realidad yo me veo episodios de 1 hora, hora y piquito, solo de Se Regalan Dudas. Así que si no han visto ese podcast, realmente vayan a verlo. Tienen como 500 episodios y eso es oro puro. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el síndrome de burnout o del quemado o del agotamiento profesional. Va asociado a la profesión, pero también muchas otras cosas pueden producirnos burnout, como la maternidad, por ejemplo. Yo no soy mamá, pero sí convivo con muchas mamás las cuales están agotadas y quemadas. Así que este tema creo que va para todos, para estudiantes, para médicos, para profesionales de cualquier gremio, para mamás, para abuelas, para bueno. El síndrome de burnout es algo que se puso muy, muy en moda cuando llegó la pandemia. Cuando nos enfrentamos el personal de salud a ser la primera línea de manejo de los pacientes con COVID-19, que era algo completamente desconocido, que se estaba muriendo la gente y no sabíamos cómo hacer para evitar el contagio y para evitar que se mueran. Y el miedo inminente y la ansiedad y la depresión que desarrollaron algunos de los médicos, y digo algunos, pues yo no estuve muy lejos de también desarrollarlos, de nosotros, hizo que se pusiera como muy en moda y hablaron sobre el síndrome de burnout en el personal de primera línea para COVID-19. Sin embargo, este es un síndrome que está descrito desde 1974-75. Un psicólogo alemán-americano describió el síndrome de burnout o del agotamiento profesional cuando fue a un centro de rehabilitación psicológica y se dio cuenta que las personas que tenían más horas de trabajo, las personas que tenían más pacientes o mayor sobrecarga, empezaron a dejar de tener interés en esos pacientes. Y los tenían, por supuesto, los trataban, pero con menos empatía.
y ahí fue cuando se describió por primera vez este síndrome. Si tenemos que hablar de qué es lo que desencadena el síndrome de burnout, pues podemos decir que es lo mismo que el estrés, o podríamos usarlo como sinónimo. Sin embargo, no es lo mismo. Estar sometido a un estrés es estar sometido a una situación que eleva nuestros niveles de cortisol y algunas de las hormonas que nos permiten actuar. Por ejemplo, viene un depredador a atacarme y yo salgo corriendo, y están actuando algunas de mis sustancias endógenas para que yo pueda responder a ese estrés que estoy viviendo. Cuando el estrés se hace repetitivo y crónico, es cuando vienen las dolencias, los síntomas, los signos, y podemos llegar al burnout. Antes, en la prehistoria, si venía un depredador, lo primero que hacíamos era, o lo primero que hacían nuestros antepasados era salir corriendo o atacar y defenderse. Y hoy en día nuestro mayor depredador es el trabajo y la carga laboral, las preocupaciones, la ansiedad, y nosotros, en vez de salir huyendo o enfrentarlo, lo que hacemos es cargarnos y cargarnos y cargarnos más. Entonces, básicamente, ¿qué se diferencia el estrés con el síndrome de burnout? Inicialmente, el estrés puede ser beneficioso, sí, puede ser algo beneficioso para nosotros porque desarrolla ciertas habilidades en las que nosotros podemos ser mucho más eficientes, mucho más eficaces, más rápido. Y hay personas que dicen, bajo presión trabajo mejor, porque ciertamente ese nivel de estrés permite que te vuelvas mucho más productivo. No sé si les ha pasado que cuando tenemos que hacer la tesis, dejamos y dejamos y dejamos ya la procrastinación, lo vamos a hablar en otro episodio porque eso ya es otra cosa diferente, pero cuando se acercan esos últimos días de antes de entregar un trabajo o hacer una presentación, somos súper productivos. Entonces, para esto hay que aplicar muchos hábitos para vencer la procrastinación y poder ser eficientes sin necesidad de llegar a desarrollar estrés o esa presión de que ya estoy sobre el tiempo. Por supuesto, esto es adaptable a cada uno de nuestros trabajos, nuestro desempeño, de nuestra profesión. Pero el estrés crónico es el que es patológico, el que es dañino. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a un estrés persistente que logramos muchas veces identificar, pero que no tomamos ninguna reacción, un jefe que nos maltrata, una situación en la que tenemos que despertarnos muy temprano, acostarnos muy tarde, no cumplimos horas de sueño, situaciones que nos han llevado a comer mal, o a no tomarnos un tiempo para poder por lo menos disfrutar un almuerzo adecuadamente, situaciones de trasnocho, por ejemplo, vigilantes, mamás, personal de salud. Eso lo que nos va a llevar es a dejar de ser eficientes y van a venir a empezar a aparecer los signos y los síntomas del burnout. Y acá tenemos que el agotamiento es el primer síntoma y uno de los primeros signos que aparece cuando empezamos o estamos tocando las puertas del burnout. Y es que empezamos a sentirnos fatigados, cansados, no queremos hacer nada, muchas veces nos da fastidio salir, nos invitan a un plan que previamente nos llamaba mucho la atención y ya no vemos con igual importancia o con igual diversión ese tipo de planes. Ya no queremos ver gente, nos lleva a un aislamiento. Y la diferencia del estrés es que con el burnout, el estrés nos va a generar ansiedad y el burnout nos va a generar depresión. Nos vamos a tender a sentir más tristes, más apagados, más aislados. Otra de las áreas que se afecta en el síndrome del agotamiento profesional viene siendo lo que es la despersonalización. ¿Y a qué se refiere esto? Lo podemos traducir con cinismo. Empezamos a ver cínicamente las situaciones que se nos presentan en el día a día. Entonces, llegamos como que, estamos en el trabajo donde hay mejor ambiente laboral y sabemos que no es así. O chistes como que están buscando, no sé, secretaria. Podemos poner que gozamos de la mejor profesión y del mejor ambiente laboral sabiendo que en la empresa donde trabajemos tal vez no lo sea. O burlarnos entre amigas y decir, no, la maternidad. Y hacer ese tipo de bromas y ese cinismo que ya pasa de ser humor a
despersonalizar lo que antes disfrutaba, o sea, dejar de amar lo que antes disfrutabas, la profesión con la que tanto amabas o las cosas que te emocionaban al principio ya te dejaron de emocionar y puedes hacer hasta chistes y encontrarte de una forma inadecuadamente feliz, no, o sea, infeliz, sería el sinónimo de Vanessa, por Dios, infeliz en una situación repetitiva de tu ambiente laboral. Y la otra de las cosas es que podemos entender que luego de que nos agotamos y empezamos a despersonalizarnos, vamos a llegar a un momento en el que vamos a asociar una baja eficiencia, vamos a ser más eficaces y menos eficientes en nuestro trabajo, lo que antes nos rendía mucho más nos va a empezar a rendir mucho menos y le vamos a dejar de dar importancia. Muchas veces va asociada a nuestra percepción, en donde, ay, no quiero hacer nada, es que en mi trabajo no me valoran lo suficiente y ya no quiero rendir lo suficiente o simplemente voy bajando el ritmo cada vez más porque no tengo ánimo. Para muchas de estas cosas existe tratamiento y la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias que yo he seguido y algunas de los libros que he leído. Es bastante interesante porque te hace hacer actividades, tareas y como que te pone a actuar, no solamente a recibir la cháchara de la psicóloga o la psiquiatra con la que vas a hablar, que de por sí digo que terapia no es cháchara, por favor acudan a terapia si tienen la posibilidad. Pero en la terapia nos dan herramientas para trabajar en esto. Obviamente el estilo de vida tiene que cambiar, obviamente hay herramientas que tenemos que empezar a utilizar, como la meditación. Les confieso que a mí me cuesta demasiado meditar, pero lo sigo intentando. Cambiar nuestra actividad, la cantidad de actividad que hacemos al día, pero actividad deportiva, no actividad laboral. Tomar pausas activas. Yo por lo menos tengo un relojito en mi trabajo en donde cada cierto tiempo aparece que debo levantarme y hacer ciertos movimientos del cuello, de la espalda, y muchas veces por el agite del trabajo yo le doy saltar, 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 y puedo contar que lo hago una vez si acaso en el turno. Entonces eso va a llevar consecuencias para mí. Entonces, debo tomar en cuenta estas cosas. Muchas veces hay empresas en las que llega el personal de salud ocupacional o de salud en el trabajo y nos dice, vamos a hacer una pausa activa, y no nos despegamos del computador y decimos, no tengo tiempo. Y sabiendo que eso nos va a ayudar a limitar un poco el estrés crónico que nos va a llevar al agotamiento y a estar quemados. Hay muchas otras estrategias. Lo voy a dejar para un capítulo siguiente porque en realidad no quiero prolongarme, pero si has sentido alguno de estos síntomas o alguno de estas cosas que he mencionado, puedes pedir ayuda, puedes hablarlo con alguien, puedes buscar episodios que te puedan ayudar. Se regalan dudas, es un canal de podcast que está en todas las plataformas, un par de mexicanas maravillosas que estoy seguro que les va a dar oro puro para que puedan tratarse y para que puedan aclarar. Yo les voy a adelantar algo, que confundí el síndrome de burnout con el síndrome de Asia. Y el síndrome de Asia va asociado a implantes mamarios. Y son cosas que han desarrollado varias de las mujeres. Y ciertamente todavía no estoy segura si tuve uno del otro, pero llevó a consecuencias que luego les contaré. El siguiente episodio hablaremos de algunas de las estrategias y aquí continúa un poco más de mi historia en esta temporada 1 de Hablando con Euforia. Y parte de que distancié la frecuencia con la que publiqué los podcasts era porque determiné que estaba empezando a tostarme un poquito. Así que espero que esto te haya servido y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, denle la campanita, compartan, etcétera, etcétera, etcétera. Chao. ¿Cuánto duró? 15 días. Bien, ahí tengo el cronómetro aquí.